¿A cuántos de ustedes les gustaría asistir a una fiesta de cumpleaños? Seguro que a ti sí te gustaría, ¿verdad? Y si te invito a mi cumpleaños, ¿irías? Ok, entonces te espero allá. Ah, pero no te voy a decir dónde es. ¿Crees que puedes llegar allá, a mi casa, a mi cumpleaños? ¿Verdad que no? Pues mira, así es, necesitamos tener una dirección, un camino para poder llegar a un lugar. ¿Sabes? En la palabra de Dios también nos refiere a un camino para llegar a un lugar muy hermoso, un lugar que es el cielo. Te voy a invitar, si tienes tu Biblia, que la puedas abrir. Algunos de ustedes tal vez ya la han usado y saben cómo manejarla, pero tal vez algunos de los que nos están viendo en este momento no sepan dónde encontrar las cosas en la Biblia. Bueno, la Biblia se divide en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues mira, vamos a abrirla. La vamos a abrir a la mitad y tal vez estás en Salmos. Bueno, vamos a tomar la otra mitad del lado derecho y de esa manera la vamos a abrir. Y en este momento yo la abrí y me salió en Lucas. Bueno, si te salió igual, hacia la derecha vamos a seguir buscando hasta encontrar San Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a seguir buscando y vamos a ver un número grande y un número pequeño. Bueno, el número grande es el capítulo. Vamos a buscar el 14. ¿Ya lo encontraste? Bueno, y de ahí el versículo chiquito. El versículo chiquito es el 6. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14:6. ¿Te gustaría leerlo conmigo? Te invito a que lo leas. Si tienes tu Biblia lo puedes hacer y si no, pues lo puedes ver en la pantalla. Dice así, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Este versículo nos está hablando el Señor Jesús, por eso dice Jesús le dijo a una persona, ¿verdad? Bueno, pues Jesús le dijo una verdad bien importante, yo soy el camino. El camino nos lleva hacia un lugar y el camino que tenemos es de llegar al cielo. Jesús es el único que te puede llevar al cielo, te puede llevar con Dios. Eso va a ser algún día. Pero también Jesús dice que Él es la verdad. La verdad porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vivió de una manera perfecta. Jamás dijo una mentira, siempre pensaba, hablaba y hacía las cosas con la verdad. Siempre fue Él, decía todo con las cosas correctas. Y sabes, también dice que Jesús es la vida. La vida significa que no nada más es aquí en la tierra, sino que hay una vida más allá, una vida después de la muerte, una vida eterna. Entonces Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie significa que Él es el único camino para llegar al Padre. No hay alguien más que nos pueda ayudar para acercarnos al Padre. Y si llegamos al Padre, el Padre vive en el cielo. Por lo tanto, tú vas a poder algún día estar con Dios. Pero tal vez tú has pensado que pues has hecho cosas y vives de una manera que no es muy buena, ¿verdad? O haces cosas que también a veces a ti te dan vergüenza. Y sabes, esas cosas a Dios no le agradan y puede ser que no estés en el camino del Señor. No, puede ser que no digas la verdad y puede ser que tu vida sea triste y sea de mentira, no sea de verdad. Pues yo te invito a que pongas mucha atención. Vamos a tener una lección en donde se te va a enseñar también acerca de la palabra de Dios sobre el camino y ese camino que puede llevarte a ti a una vida eterna, una vida con Dios. ¿Sabes? Tal vez
Tú estás escuchando en este momento y ya eres hijo de Dios. Ya sabes que Jesús es el camino, es tu camino, vives en la verdad con Él y Él es la vida. Y algún día vas a estar en el cielo con el Señor Jesús. Bueno, ahora tú que estás del otro lado, te voy a invitar a que seguro estás sentado, te puedas poner de pie conmigo y me ayudes a repasar este versículo que dice Juan 14:6, ¿verdad? Pero espérame, ponte de pie y ya que estamos de pie, entonces te voy a pedir que por favor extiendas tus manos hacia adelante, ¿sí? Y tú no vas a tener nada en las manos, yo sí voy a tener mi Biblia en una. Y extendiendo nuestras manos y moviéndolas, vamos a decir lo que dice en tu pantalla o lo que dice en la Biblia. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Bueno, ya estuviste de pie. Ahora te vas a sentar y quiero que sentadito también estires tus manos y tus pies, así. Estires tus manos y tus pies y puedas leer conmigo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Bueno, tal vez ahorita tú dices, ay, va muy rápido, pero te invito a que le puedas poner pausa y lo puedas volver a decir, o inclusive puedes regresarlo tantito y volver a repetir estas 2 veces que hemos hecho para que lo puedas aprender, para que lo puedas memorizar y al final nos puedas decir todo el versículo junto. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a hacer? Yo sé que sí lo vas a hacer. Pero también te pido un gran favor, que no te vayas, ¿sabes? Porque vamos a tener una lección acerca de que Jesús es el camino. Y ahí acuérdate que si tú no has creído, vas a conocer más cómo llegar al camino de la vida eterna. Era una noche emocionante. Había una gran celebración en la ciudad de Jerusalén. ¿Tú has tenido celebraciones? ¿Puedes pensar en algunas de ellas? Por ejemplo, los cumpleaños o la Navidad. Seguramente en casa han hecho celebraciones. Cuando hay celebraciones todos están muy contentos, ¿verdad? Pues sabes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía una celebración especial llamada Pascua. En ella recordaban cómo Dios había sacado de la esclavitud a su pueblo hace muchos años atrás. Era una fiesta muy especial. Así es que el Señor Jesús y sus discípulos, ¿recuerdas quiénes son los discípulos del Señor Jesús? Seguramente que sí, ¿verdad? Aquellos que le seguían y que aprendían acerca de Él. Pues el Señor Jesús y sus discípulos estaban celebrando esta fiesta de la Pascua. La Biblia, la palabra de Dios nos menciona esto en el Evangelio de San Juan. Y sabes, el Señor Jesús y sus discípulos estaban celebrando esta fiesta en un lugar, en una habitación alta. Ellos estaban allí celebrando esta fiesta de la Pascua. Mira, dice la palabra de Dios. Jesús, el Señor Jesús, sabía que este iba a ser un momento especial. Cuando los discípulos estaban con el Señor Jesús, seguramente ellos estaban muy contentos de estar lejos de las multitudes. Recuerdas que hemos visto cómo siempre el Señor Jesús estaba rodeado de mucha gente. Los discípulos a veces no podían estar cerca de Jesús y escuchar sus palabras. Este era un momento especial porque solamente el Señor Jesús estaba con ellos. Seguramente cuando esto sucedía, su corazón estaba muy contento, estaban gozosos por escucharle decir las palabras de Dios para ellos. Así es que ellos estaban muy contentos. Pero, ¿sabes? En esta ocasión algo era diferente. El Señor Jesús estaba un poco diferente que las demás veces.
¿Qué sucedía? Algo sucedía. ¿Sabes qué? Tal vez el Señor Jesús estaba algo callado y algo estaba por suceder. El Señor Jesús sabía que había llegado el momento por el cual había venido a este mundo. Se acercaba el momento en que Él tenía que morir. La Biblia, la palabra de Dios dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, que el Señor Jesús sabía que se acercaba el momento en el que Él tenía que morir. ¿Y por qué el Señor Jesús iba a morir? Bueno, iba a morir, ¿sabes por qué? Para pagar el castigo que tú y todos los que hemos nacido en este mundo merecemos a causa de nuestro pecado. La Biblia, la palabra de Dios, dice en el libro de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sabes? Esto quiere decir que tu corazón te puede decir que estás haciendo lo correcto. A veces tú finges que cumples todas tus tareas, que haces todas tus tareas, pero no es cierto. O finges que todo está bien, pero no es así. Tal vez finges que obedeces en todo lo que te piden, pero no es cierto. Tu corazón miente. Por eso el corazón, es decir, tu verdadero yo, es pecaminoso. Tú sabes que haces esas cosas porque así naciste. Y sabes, no solamente tú, sino todos en este mundo nacemos con el deseo de quebrantar las leyes de Dios. ¿Recuerdas que hemos estado aprendiendo qué es el pecado? Si te acuerdas, repítelo conmigo, ¿sí? Vamos a decirlo. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que quebranta las leyes de Dios. Y todos hemos pecado. Dios dice que por el pecado hay un castigo y ese castigo es la separación para siempre de Dios, porque Él es perfecto, Él no hay nada malo en Él, así es que el pecado, las personas que tienen pecado no pueden estar cerca de Él. Por eso el Señor Jesús tenía que cumplir ese plan de Dios. Él tenía que morir para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Así es que el tiempo se acercaba, el momento se acercaba, por eso yo creo que el Señor Jesús se mostraba un poco diferente, tal vez un poco más callado de lo normal, porque Él sabía que estaba a punto de suceder esto. Pero, ¿sabes? Esa misma noche sucedió otra cosa diferente. Uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote, que era uno de los discípulos del Señor Jesús, inmediatamente que terminó de cenar, él salió. La noche estaba muy oscura, pero él en ese momento salió. El Señor Jesús le había dicho unos momentos antes, lo que vas a hacer, hazlo ahora. ¿A qué se refería? Los demás discípulos escucharon lo que el Señor Jesús le dijo a Judas. Pero, ¿sabes? Tal vez ellos pensaron, la palabra de Dios dice que ellos pensaron que a lo mejor iba a comprar más comida para la cena. O que tal vez iba a dar algún dinero a los pobres, porque Judas se encargaba de tener el dinero del grupo. Así es que ellos pensaron esto. No se imaginaban lo que él iba a hacer. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús sí sabía lo que iba a hacer Judas. ¿Sabes? En ese momento, él fue con los enemigos del Señor Jesús y les fue a decir en qué lugar podían encontrarlo para arrestarlo. Pero ¿cómo? Judas seguía al Señor Jesús, pero ¿sabes? Él no creía realmente en el Señor Jesús. Su corazón, ¿te acuerdas? Es engañoso. Él no creía verdaderamente en el Señor Jesús. Así es que le traicionó. Los judíos que no querían al Señor Jesús
le habían pagado para que él les dijera en dónde podían ir y arrestar. ¿Sabes? Cuando Judas salió de este lugar, el Señor Jesús, sentado a la mesa con sus 12 discípulos, les dijo unas palabras que los hicieron pensar y les dijo: voy a estar todavía un poco más con ustedes, pero después yo me voy a ir y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yo creo que los discípulos se quedaron escuchando estas palabras y sin entender. Así es que el Señor Jesús agregó unas palabras más. Además de esto, les dio un nuevo mandamiento. Y el Señor Jesús les dijo: un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. El Señor Jesús les estaba dando esta nueva indicación, un nuevo mandamiento. Ellos sabían los mandamientos, los conocían, y el Señor Jesús estaba allí y seguramente los recordaban. Pero ahora tenían un nuevo mandamiento: amarse unos a otros. El Señor Jesús quería que ellos se amaran entre ellos de la misma manera que Jesús los amaba a ellos. Pero sabes, Jesús no solamente amaba a sus discípulos, Jesús te ama a ti. Qué hermoso es saber que Jesús te ama. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice en el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios, el creador del universo, te ama a ti de una manera que nadie más te puede amar. Escucha, como yo sé que Dios me ama y yo puedo poner mi nombre en este versículo y yo puedo decir: mas Dios muestra su amor para con Madaí. Yo me llamo Madaí. Así es que yo te voy a invitar a que tú pongas tu nombre, a que tú lo digas allí donde estás. Escucha, yo voy a leer y cuando me quede callada, tú vas a decir tu nombre, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Voy a leer. ¿Estás listo para decir tu nombre al final? Mas Dios muestra su amor para con... Di tu nombre. Dios te ama de una manera muy especial. No tienes idea de cómo es el amor de Dios por ti. Él creó cosas maravillosas en este mundo para que tú las puedas disfrutar, porque Él te ama, como el Señor Jesús amaba a sus discípulos y quería que ellos se amaran unos a otros. El Señor Jesús sabía que cuando las personas vieran cómo mostraban amor unos por otros, ellos iban a creer y a entender que ellos habían sido discípulos del Señor Jesús. Ellos cuidadosamente estaban escuchando lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cómo crees que se sentían en ese momento? Su corazón, yo creo que sentía tristeza y miedo por lo que acababan de escuchar del Señor Jesús, porque les dijo que se iba a ir. Yo creo que ellos estaban tristes en ese momento. Ellos habían dejado todo para seguir al Señor Jesús. ¿Qué iban a hacer ahora? Tal vez se preguntaron y se quedaron pensando en ese momento. Inmediatamente uno de sus discípulos, Pedro, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? El Señor Jesús le dijo: tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. El Señor Jesús sabía cómo se sentían sus discípulos en ese momento con las palabras que Él les estaba diciendo. Él quería consolarlos y les habló amorosamente. ¿Y sabes qué les dijo? Les dijo unas palabras para tranquilizar su corazón y les dijo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Sabes? Los discípulos deberían de escuchar estas palabras y con ellos saber que aunque vendrían tiempos difíciles, el Señor Jesús iba a estar con ellos y los iba a ayudar a pasar por esos tiempos difíciles. Y entonces el Señor Jesús comenzó a decirles algo que ellos no habían escuchado decirlo antes. ¿Sabes? Les habló del cielo, de su hogar. Y les dijo algo bien hermoso. Y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay
Esto es, hay muchos lugares para vivir, muchas habitaciones para vivir. Y les dijo, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínate. Y les dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué maravillosa promesa del Señor Jesús. ¿Sabes? Todos los que hemos creído que el Señor Jesús murió para pagar por nuestros pecados, algún día vamos a estar en esa hermosa habitación, en ese hermoso lugar que Él prepara para todos los que han creído en Él. Es maravilloso saber esto. ¿Sabes? Por allí uno de sus discípulos llamado Tomás se quedó pensando en lo que el Señor Jesús estaba diciéndoles. Así es que le dijo al Señor Jesús, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? El Señor Jesús vio que ellos tenían dudas y estaban confundidos por las palabras del Señor Jesús. Pero Él les dijo algo que aprendimos en nuestro versículo de hoy. ¿Recuerdas cuál es el versículo que repetiste? A ver si lo recuerdas. Dice este versículo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. ¿Sabes por qué es el camino? Porque Él es Dios y Él vino, es Dios el Hijo y vino a este mundo y vino a mostrarnos cómo es Dios y vino también a mostrar el camino para poder llegar al Padre, a Dios. Por eso Él es el camino. Él hizo el camino para que tú puedas tener tus pecados perdonados y para que puedas tener su vida. ¿Sabes? Más tarde, esa misma noche, el Señor Jesús fue arrestado y fue llevado a un juicio y allí fue condenado. Fue condenado a morir en la cruz. Pero, ¿sabes? No solamente lo juzgaron, lo acusaron de algo que no era cierto, sino que además le golpearon, lastimaron su cuerpo. Pero, ¿sabes? Todo esto que le sucedió al Señor Jesús era parte del plan de Dios para hacer ese camino, para que tú puedas conocer ese camino. ¿Sabes? El Señor Jesús sufrió cuando Él fue arrestado, sufrió desprecios, aún lo escupieron, le golpearon, lastimaron su cuerpo. Y eso Él lo permitió, Él dejó que le hicieran esto porque Él tenía que cumplir ese propósito especial de mostrar el camino. ¿Por qué? ¿Cuál es el camino? Es el perdón de tus pecados, que tú puedas tener tus pecados perdonados. La Biblia, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, porque Cristo a su tiempo murió por los impíos. Esto es, Cristo es el Señor Jesús. El Señor Jesús dio su sangre, tomó el castigo que tú merecías cuando Él moría en la cruz para que tú puedas ser perdonado. Él quiso hacerlo. Él sabía que era la única manera en que tú podías o tú puedes tener tus pecados perdonados. Pero, ¿sabes? Cuando el Señor Jesús moría en esa cruz dando su sangre para que tú puedas ser perdonado, Él estaba allí pagando por tu culpa. Y cuando Él murió en esa cruz, no quedó allí. Su cuerpo fue bajado de la cruz y fue envuelto en unas sábanas y fue puesto en una tumba, en un sepulcro que en ese entonces no eran como los que hoy conocemos, sino un hoyo en una gran roca. Ahí pusieron su cuerpo. Pero el Señor Jesús tampoco quedó en esa tumba, no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. El Dios, por su gran poder, lo hizo vivir nuevamente después de 3 días. Qué maravilloso es saber que el Señor Jesús no quedó muerto, ¿verdad? Él
regresó al cielo para estar con Dios, su Padre, para hacer ese camino. Él murió y resucitó para mostrarte ese camino para que tú puedas ser perdonado de tu pecado. Todo era parte del plan de Dios para ese camino, para mostrarte ese camino. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? ¿Sabes? El Señor es el único camino. Creer en Él es el único camino para llegar a Dios, al cielo. Donde Él está preparando un lugar para todos los que han sido perdonados de sus pecados y que le han dicho al Señor Jesús: sé mi Salvador. ¿Sabes? Muchas personas hoy en día piensan que o tienen el deseo de querer ir al cielo. Muchas mujeres, hombres, niñas y niños dan muchas razones por las cuales ellos piensan que pueden ir al cielo. Ellos creen que un día pueden ganarse ese derecho, conocen ese camino, ellos creen que conocen ese camino correcto para ir al cielo. Te voy a mostrar allí en la pantalla, tú puedes ver a una niña. ¿Ves a esta niña? ¿Sabes? Esta niña va al templo a escuchar la palabra de Dios y a aprender. Todos los domingos ella va al templo. Y es muy amable con los demás. Si alguien necesita dinero, necesita algo que comer, ella siempre está dispuesta para ayudar a las personas que lo necesitan. Yo quiero que tú contestes esta pregunta. ¿Tú crees que por ir al templo y ser amable, ella puede entrar al cielo? ¿Esto le ayudará a entrar al cielo? Piensa un momento. ¿Cuál fue tu respuesta? Si tu respuesta fue no, estás en lo cierto. Ella nunca podrá ir al cielo por hacer cosas como estas. ¿Sabes por qué? Porque ella todavía no cree en Jesús, que ha perdonado sus pecados. Ahora te voy a mostrar en pantalla a un niño. ¿Puedes verlo? ¿Sabes? Este niño siempre ora antes de dormir. Incluso hace oración cuando va a comer. ¿Tú crees orar? ¿Sabes? Orar es bueno. Pero tú piensas que por orar él puede entrar al cielo. ¿Qué crees? No, así es, no. Orar, como te dije, es bueno, pero no es el camino para entrar al cielo. Algunos niños piensan, y aún la gente grande piensa, que por ser buenos pueden llegar un día a entrar al cielo. Piensan que si no hacen muchas cosas que son malas o no piensan en cosas malas, pueden entrar al cielo. A lo mejor piensan que obedeciendo o haciendo sus tareas o ayudando a otros es el camino para el cielo. Pero, ¿sabes? No es así. Si tú has pensado, esto no es el camino al cielo, estás en lo correcto, tienes razón, este no es el camino. Necesita conocer al Señor Jesús, necesitan reconocer que tienen pecado y creer que Jesús murió para perdonar su pecado. Pero hay un niño más que quiero que veas. Allí en la pantalla aparecerá. ¿Sabes? Este niño sí va a entrar al cielo. Sí conoce el camino al cielo. ¿Por qué? ¿Cómo lo conoció? Pues, ¿sabes? Él escuchó que era pecador, pero también creyó que el Señor Jesús había muerto para perdonar su pecado y le habló y le dijo al Señor Jesús que él había pecado, que creía que él había muerto y resucitado para perdonar su pecado y que viniera a vivir en él. ¿Sabes? Cuando él hizo esto, él quedó limpio de su pecado. Algo maravilloso sucedió. Su pecado fue
dado. Él se dio cuenta de que el único camino para ir al cielo es el Señor Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿eres tú como este niño? Si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, puedes tener la seguridad que un día tú vas a estar con Él en el cielo, porque Jesús, el camino, vino para ser el único camino verdadero al cielo. Y si tú ya creíste en Él, tú ya conoces ese camino, el camino correcto. Y sabes, tú que estás yendo por ese camino, escucha lo que el Señor te dice en la Biblia, en el libro en Hebreos. Dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabes? Tú a veces puedes pensar que el Señor Jesús no está contigo o se ha olvidado de ti porque suceden ciertas cosas, pero debes de saber que Él ha prometido que está contigo, que te va a ayudar en todo lo que suceda contigo. Pero también te va a ayudar a hacer lo correcto, a hacer lo que a Dios le agrada. Tú puedes creer eso porque eso es el Señor Jesús es la verdad, como aprendimos en nuestro versículo, y también la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Tú puedes creerlo. Así es que tú puedes estar seguro que si el Señor Jesús es tu Salvador, algún día estarás con Él en el cielo, porque Él es el verdadero camino al cielo. Pero a lo mejor tú todavía no has creído que el Señor Jesús murió y resucitó para poder perdonar tu pecado. Tú has escuchado durante algunas lecciones que así naciste con el deseo de hacer lo que a Dios no le agrada, de quebrantar sus leyes. Naciste pecador, pero también has escuchado que el Señor Jesús murió para poder perdonar tu pecado. Él murió y resucitó para poder perdonar tu pecado. Él te está mostrando el camino para que tengas tu pecado perdonado. Él te dice en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesús dice allí que si tú confías en todo tu corazón que Él murió y resucitó para poder perdonar tu pecado, si tú reconoces que has pecado y tú crees que Él hizo esto para poder perdonar tu pecado, tú tienes la vida eterna, la vida de Dios en ti. Tú puedes tener esa vida eterna. Si tú nunca has reconocido que has pecado y hoy lo quieres hacer, hoy tú quieres conocer ese camino al cielo, conocer ese camino a Dios, yo te invito a que ahí donde tú estás, si estás sentadito, si estás en el sillón o en la cama o en una silla, allí donde tú estás, te voy a invitar a que tú cierres tus ojos. Y si tú quieres creer en el Señor Jesús y tener esa vida eterna, tú le puedas decir unas palabras parecidas a esta. Tú puedes decirle allí, pensando en el Señor Jesús, puedes decirle, yo sé que he pecado. Yo sé que hago cosas que a ti no te agradan, Dios, pero creo que Jesús murió y resucitó para poder perdonar mi pecado. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Tú puedes hacer una oración parecida a esta, reconociendo que has pecado, pero diciéndole que crees que Jesús murió para perdonar tu pecado. Y cuando tú haces eso, tú puedes estar seguro que tienes la vida eterna, porque el Señor Jesús lo dice aquí en su palabra. Y recuerda, Él es verdadero y Él dice la verdad.